He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. La segunda venida de Cristo. Cristo vendrá de manera secreta y también vendrá de manera visible. El regreso de Cristo se revela en dos aspectos en el libro de Apocalipsis, el Evangelio de Mateo y las epístolas de Pablo y Pedro. Cristo vendrá secretamente como ladrón, y en otro aspecto vendrá de manera pública, de modo que todo ojo le verá. Vamos a considerar primeramente la venida secreta e invisible de Cristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 3, encontramos lo siguiente: Acuérdate pues de cómo las has recibido y oído, y guárdalas y arrepiéntete, pues si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Asimismo leemos en Apocalipsis capítulo 16, verso 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vengo, según el contexto, el Señor pronunciará esto al final de la gran tribulación, antes de la batalla de Armagedón. Esto prueba que en ese tiempo todavía habrá creyentes. ¿Quiénes serán estos? Los que quedaron, que son la mayoría de los creyentes vivos, quedados en la tierra. Para ellos, la manifestación del Señor a su regreso todavía será como la llegada de un ladrón, a una hora que ellos desconocen. Es así que podemos considerar que en cuanto a su venida secreta, nadie sabe el día ni la hora de su venida. Leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 36. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. El verso 43 señala: pero sabed esto, que si el dueño de casa supiese en qué vigilia el ladrón habría de venir, velaría y no permitiría que penetrasen en su casa. Aquí, en el verso 43, dueño y casa son referidos. Podemos decir entonces que dueño de casa se refiere al creyente y la casa a la conducta y la obra del creyente en su vida cristiana. Recordemos que el Señor viene como ladrón. Un ladrón viene en un momento inesperado para robar cosas preciosas. Ningún ladrón entraría a la casa para robarse la escoba o cualquier otro objeto sin valor. Sin duda, él se llevaría lo más valioso que encuentre. El Señor vendrá secretamente como ladrón a los que le aman y se los llevará como sus tesoros. Por tanto, queridos hermanos, debemos de velar. Otra palabra al respecto encontramos en Mateo capítulo 24, verso 44. Por tanto,
también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta es la venida secreta del Señor a los vencedores vigilantes. El apóstol Pablo también recibió esta revelación respecto a la venida secreta y pública del Señor. En referencia a la venida secreta, encontramos en la epístola de 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. En el capítulo anterior, capítulo 4, la venida del Señor es mencionada principalmente para consolar y animar a los santos. Pero en este capítulo 5, el día del Señor es mencionado principalmente para que nos sirva de advertencia, debido a que se menciona en la palabra principalmente en relación con el juicio del Señor. Por un lado, que venga como ladrón nos advierte que debemos velar, y por otro lado, que se llevará lo más precioso para Él. Asimismo, el apóstol Pedro. Veamos la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán como grande estruendo, y los elementos ardiendo se disolverán, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día que el Señor tiene reservado para su juicio vendrá antes del milenio. Entonces, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hoy en día es muy común hablar acerca de un nuevo orden mundial, donde se dice que el mundo de esta manera tendrá paz y seguridad. El eslogan, por un lado, se dice con respecto al nuevo orden mundial: por un mundo mejor, una sola moneda, una sola constitución, un solo gobierno mundial, una sola religión. Hermanos, todo este escenario solo confirma que la profecía respecto a la venida del Señor está muy cerca. Asimismo, leamos 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya estamos enterados de cómo será su venida. No sabemos la hora, pero sabemos qué hacer: velar y prepararnos para su eminente venida. La venida pública y visible de nuestro querido Señor. Leamos en Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La expresión todo ojo le verá indica que este aspecto de su venida será visible. Si bien es cierto, nadie sabe el día ni la hora de su venida secreta, podemos decir que el día de su venida pública y visible
es claramente revelado. Esto ocurrió al sonar la última trompeta, la séptima trompeta. Entonces nos encontramos al final de la gran tribulación, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, donde leemos: porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias al Señor. En 1 Corintios capítulo 15, verso 52, Pablo dice: en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transfigurados. ¿Cuánto le agradecemos al Señor por mostrarnos en su palabra con respecto al tiempo de su venida visible? Ahora, la venida visible del Señor también se dará después que el anticristo se manifieste. Leamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 en adelante. Ahora bien, os rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Entonces, de manera muy clara, Pablo está diciendo que la venida visible del Señor se dará una vez que el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, se manifieste, es decir, el anticristo. Es así que de esta manera estamos abarcando entonces los dos aspectos respecto a la venida del Señor: su venida secreta e invisible y su venida pública y visible. El Señor nos conceda gracia para velar y prepararnos para su pronta e inminente venida. Gracia y paz. Amén. El Vigilante.